¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos chicos hacen que las chicas se enamoren casi sin esfuerzo, como si tuvieran algo especial, algo que no se puede ver pero que se siente desde el primer momento, mientras otros lo intentan absolutamente todo? Mensajes largos, respuestas rápidas, detalles constantes, atención todos los días, y aún así no logran nada. ¿Por qué hay hombres que aparecen de la nada, dicen un par de cosas, y en cuestión de días ya están ocupando un espacio en su mente, mientras otros pueden pasar semanas, meses, incluso años intentando, y siguen atrapados en el mismo lugar, siendo solo un amigo más? ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia? ¿Es suerte? ¿Es físico? ¿Es dinero? ¿Es estatus? ¿O hay algo mucho más profundo que la mayoría simplemente no logra ver? Porque si te soy completamente sincero, la gran mayoría de consejos que has escuchado sobre cómo atraer a una chica están incompletos, mal explicados o directamente equivocados. Te dicen que hagas esto, que digas aquello, que actúes de cierta manera, pero nadie te explica el porqué real detrás de todo eso. Y ahí es donde la mayoría falla, porque repiten acciones sin entender el fondo, sin comprender qué es lo que realmente provoca que una chica empiece a sentir algo por alguien. Y cuando no entiendes eso, terminas frustrado, confundido, pensando que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es la información que estás siguiendo. Pero hoy eso cambia. Porque en este video, no vas a escuchar lo típico, no vas a ver los mismos consejos reciclados que ya están en todos lados. Hoy vas a descubrir las 3 razones reales, profundas y psicológicas, por las que una chica se enamora de verdad. No lo que muestran las películas románticas, no lo que ves en redes sociales, no lo que la gente dice superficialmente, sino lo que realmente ocurre en su mente, y más importante aún, en sus emociones. Vas a entender qué es lo que hace que pase de verte como alguien más, a empezar a pensar en ti, sin razón aparente. Y hay algo que necesitas tener muy claro antes de seguir. Algo que probablemente te va a romper un poco el esquema que tienes en la cabeza. No es lo que crees. De hecho, la mayoría de hombres falla precisamente porque se enfoca en lo equivocado. Se obsesionan con impresionar, con demostrar, con convencer. Cuando en realidad el proceso de enamoramiento no funciona así. Y cuando entiendas esto de verdad, no solo en teoría sino de forma clara, vas a empezar a ver todo completamente diferente. Cada conversación que tengas, cada respuesta que recibas, cada pequeño gesto, todo va a empezar a tener sentido. Vas a darte cuenta de por qué algunas cosas funcionan sin esfuerzo, y por qué otras, aunque parezcan perfectas, simplemente no generan nada. Vas a entender por qué a veces alguien puede hacer muy poco, y aún así provocar muchísimo, mientras otros hacen demasiado, y terminan apagando cualquier posibilidad. Y en ese momento, cuando conectes todas esas piezas, es cuando realmente cambia el juego. Pero te voy a advertir algo desde ahora, porque esto es importante. La número 3. No solo es la más poderosa de todas, no solo es la que tiene el mayor impacto en cómo una chica empieza a verte y a sentir por ti. Es también la más ignorada, la menos entendida y la que casi nadie te dice directamente. Es esa diferencia invisible que separa completamente a los que logran enamorar de verdad, de los que siempre se quedan en el intento, sin importar cuánto lo intenten. Y cuando lleguemos a esa parte, vas a entender por qué todo lo demás, sin eso, simplemente no es suficiente. Las chicas NO se enamoran de lo lógico, se enamoran de lo que les hace sentir, y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Creen que todo se trata de decir lo correcto, de no cometer errores, de parecer perfectos. Pero la perfección en este caso no enamora. De hecho, muchas veces aburre. Puedes ser el chico más ideal, en papel, responsable, atento, educado, con buenas intenciones. Pero si cuando está contigo no siente nada diferente, nada que destaque, nada que la saque de lo común, simplemente te conviertes en uno más. Alguien correcto, sí, pero olvidable. Porque la atracción no nace de la lógica, nace de la emoción. Nace cuando una conversación normal se convierte en algo que la hace reír sin esperarlo. Cuando de repente hay un momento que rompe la rutina, algo distinto, algo que no veía venir. Cuando contigo no sabe exactamente qué va a pasar, pero le gusta esa sensación. ¿Qué funciona realmente? No se trata de tener las palabras perfectas, se trata de generar experiencias emocionales, hacerla reír,
pero de verdad, no forzado. Que sienta que contigo puede relajarse y disfrutar. Generar momentos inesperados, pequeños detalles en la conversación que cambien el ritmo, que la saquen de lo típico. Tener conversaciones que no sean aburridas ni predecibles, donde no todo sea preguntas básicas o respuestas planas, sino algo que fluya, que tenga chispa, que se sienta diferente a lo que vive con los demás, porque al final, esto es lo que muchos no entienden. Ella puede olvidar lo que dijiste palabra por palabra. Puede no recordar exactamente el tema de conversación, pero hay algo que nunca se borra tan fácil: la emoción que sintió estando contigo. Esa sensación de me gusta hablar con él me río más, con él me siento distinta. Y cuando empiezas a generar ese tipo de emociones de forma constante, dejas de ser solo otro chico más, y empiezas a convertirte en alguien que ella quiere volver a ver, volver a escuchar, volver a sentir. Aquí es donde muchos fallan, y fallan fuerte. Creen que para gustarle a una chica tienen que mostrar todo desde el inicio, contar toda su vida, responder al instante, estar siempre disponibles, explicar cada cosa que hacen, como si la transparencia total fuera la clave. Pero no lo es. De hecho, muchas veces eso mata la atracción, porque el misterio crea algo que es fundamental en el enamoramiento: curiosidad. Cuando no eres completamente predecible, cuando no puede leerte al 100% desde el primer momento, su mente empieza a trabajar sola, empieza a preguntarse cosas como: ¿qué estará pensando? ¿Por qué no es como los demás? ¿Qué tiene de diferente? Y en ese momento, sin que te des cuenta, ya estás ocupando espacio en su cabeza. Y eso genera interés real, porque lo que es totalmente obvio no se piensa, pero lo que no se entiende del todo, se analiza, se recuerda y se vuelve interesante. Ahora, ojo con esto, porque aquí muchos también se confunden. No se trata de fingir ser alguien que no eres. No se trata de jugar juegos raros, ni de volverte frío de repente. Se trata de algo mucho más simple, pero poderoso. No ser completamente accesible todo el tiempo. No responder siempre al segundo. No contar absolutamente todo de ti en una sola conversación. No estar disponible 24/7 como si no tuvieras vida propia. Porque cuando siempre estás ahí, sin ningún tipo de espacio, dejas de generar intriga. Y sin intriga, no hay tensión. Y sin tensión, no hay atracción. El misterio no es esconderte, es dejar espacio para que ella quiera descubrirte. Es permitir que poco a poco vaya conociéndote, que haya capas, que haya cosas que se revelen con el tiempo. Porque lo fácil, lo inmediato, lo completamente accesible, raramente enamora. Pero lo que se siente como un pequeño desafío, lo que despierta curiosidad, lo que no se entrega todo de golpe, eso, se queda dando vueltas en la mente. Y ahí es donde empieza a crecer algo mucho más fuerte. Aquí está lo que casi nadie entiende y lo que realmente cambia todo. Porque sí, puedes generar emoción, puedes crear misterio, pero si esto no está presente, nada de eso se sostiene. Una chica se enamora profundamente cuando siente que contigo puede ser ella misma, sin filtros, sin miedo, sin tener que actuar. Y esto va mucho más allá de lo superficial. No es solo escuchar, no es solo sentir con la cabeza, no es solo decir sí, te entiendo. Eso lo hace cualquiera. La verdadera diferencia está en algo mucho más profundo: entenderla sin juzgarla, entender lo que dice, pero también lo que no dice, entender sus emociones, incluso cuando no las expresa perfectamente, y sobre todo, hacerle sentir que no tiene que justificarse contigo. Porque cuando una persona siente que puede hablar contigo y no va a ser criticada, cuando siente que puede mostrarse tal como es, con sus inseguridades, sus pensamientos, sus momentos buenos y malos, ahí es donde empieza la conexión real. Es hacerla sentir segura, porque contigo no tiene que defenderse. Comprendida, porque no minimizas lo que siente. Aceptada, porque no intentas cambiarla ni hacerla encajar en algo. Y esto, aunque no lo parezca, es extremadamente poderoso. Porque en el día a día, la mayoría de personas no escucha para entender, escucha para responder,
para opinar, para corregir. Y cuando tú haces lo contrario, destacas automáticamente. Cuando logras eso, dejas de ser otro chico, alguien más con quien hablar, y te conviertes en alguien especial, alguien con quien se siente cómoda de verdad, alguien con quien puede abrirse poco a poco, alguien que no solo le genera emoción, sino también confianza. Y ahí es donde todo cambia, porque la atracción puede hacer que alguien se acerque, pero es esta conexión emocional la que hace que se quede. Porque en un mundo donde todos están intentando impresionar, mostrar lo mejor, aparentar, tú eres el que realmente la entiende. Y cuando alguien se siente entendido de verdad, es cuando empieza a involucrarse emocionalmente, sin darse cuenta. Ahí es donde nace algo mucho más fuerte que la simple atracción. Ahora la pregunta importante es, ¿cuál de estas estás aplicando realmente en tu vida? Porque seamos honestos, entender todo esto suena bien, tiene sentido, incluso puede abrirte los ojos, pero si no lo llevas a la práctica, si no cambias la forma en la que actúas, hablas y te comportas, entonces, no va a cambiar absolutamente nada. Puedes ver este video, estar de acuerdo, pensar, wow, esto es verdad, y aún así, seguir haciendo lo mismo de siempre. Y ahí es donde la mayoría se queda, porque el conocimiento sin acción no vale nada. La diferencia real está en lo que haces después de ver esto. En cómo empiezas a generar emoción en lugar de solo intentar impresionar. En cómo dejas espacio para el misterio, en lugar de mostrar todo de golpe. Y sobre todo, en cómo empiezas a entender de verdad a la otra persona, en lugar de solo querer gustarle. Así que te lo dejo claro, no se trata de saberlo, se trata de aplicarlo. Porque cuando lo haces, los resultados cambian solos. Ahora sí, si quieres más contenido como este, donde te explico lo que realmente funciona y no lo típico que ves en todos lados, suscríbete ahora mismo. Y quiero leerte aquí abajo en los comentarios, ¿cuál de estas razones te sorprendió más? ¿Cuál sientes que necesitas trabajar más? Te leo.